nadie como tú, Señor. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo, Señor, por estas ofrendas, Señor, por estos diezmos que han traído cada uno de tus hijos, Señor. Bendice sus vidas, Padre, bendice la fuente de trabajo de ellos, Padre. Aquellos que no pudieron traer, Señor, también, Señor, bendíceles, Señor, para que puedan hacerlo en otra ocasión, Señor. Gracias te damos por ellas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Pues hoy sí es miércoles, ¿verdad? Y como decía mi esposo, pues algunos se excusaron, pueden tomar su lugar. Pero como decía Jaycee, ¿verdad? Cuando le dijo a Eliseo le dijo que Dios le abría los ojos para que viera que más son los que están con nosotros, ¿verdad? Que los que están con el enemigo. Nosotros sabemos, entendemos de antemano que la casa de Dios es donde está la presencia del Señor, ¿verdad? Y que nosotros venimos aquí creyendo, ¿verdad? Que cuando venimos a este lugar, aquí Dios envía bendición y Dios envía vida eterna. Especialmente en estos momentos que estamos de pandemia, yo sí creo con todo mi corazón que los que realmente se reúnen, que llegan, sea un día, sea dos, sea todos los días de servicio, ¿verdad? A la casa de Dios son personas que aman a Dios primeramente y personas que le creen a Dios y tienen fe, ¿verdad? Entonces, bueno, en este día me toca este gran privilegio de estar aquí frente a ustedes y compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta mañana, pues fue algo bonito porque uno siempre, cuando todos los maestros, todos los que enseñamos, siempre estamos orando a Dios, pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué quieres que traigamos? ¿Qué quieres que enseñemos? Porque la palabra de Dios es infinita, hermano, pero nosotros siempre queremos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mañana, apenas abro mis ojos y rápido viene así, pero como un destello, el texto dice de 2 Corintios 4:10. No, 10:4, perdón, y lo pueden poner en la pantalla. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y entonces, bueno, yo le dije, bueno, Señor, entonces tú quieres que hablemos acerca de este pasaje, acerca de lo que son las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Sabemos que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, ministramos lo que es lo espiritual. Lo físico, pues, la verdad, lo ministra lo que es el gobierno, lo que es lo de verdad. Ellos tienen sus propias armas, todo el ejército, los militares tienen sus armas físicas, pero nosotros como hijos de Dios, también Dios nos ha dado una armadura y también tenemos armas espirituales. Bueno, entonces, cuando dice ahí que las armas de nuestra milicia, cuando dice la palabra milicia es el arte de hacer la guerra, o la verdad. Más antes, no sé si se recuerda, Pastor Carlos, cuando muy nos convertimos, los siervos de Dios, cuando pasaban enfrente y presentaban a sus compañeros, decían, es un compañero de milicia. Siempre se hablaban así. O sea que estaban en el mismo equipo, peleando por lo mismo y unidos en lo mismo. Y en este lugar, ¿verdad? De verdad también aquí hay un ejército, digamos así. Marvin dice guerreros, amén. De que todos estamos en el mismo sentir y somos compañeros de milicia, peleamos por lo mismo. Queremos, ¿verdad? Lo mejor para nuestra familia, para la iglesia. Y cuando vemos que pues las cosas no están, ¿verdad?, como deben de estar, pues ahí nos unimos todos y comenzamos pues a pedirle al Señor todos unidos. Pablo también dice la palabra del Señor en Filipenses 2:25, que Pablo también le llamaba a Epafrodito, le llamaba también su compañero de milicia. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo, ¿verdad?, al igual que todos, como yo les decía, también tenía personas que estaban luchando juntamente con él por este evangelio. Filemón 1:2 también dice que Arquipo también era un compañero de Pablo. Entonces, dice en Filemón 1:2, puede ponerlo ahí. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Este matrimonio, ¿verdad?, tenía
una célula, digamos así, una iglesia en su casa. Y así fue como comenzamos, ¿verdad? ¿Cómo olvidar que este ministerio se levantó y se puso en pie primero por la gracia de Dios, la voluntad de Dios, y también recordando siempre que Dios usó a una mujer con fe para que se levantase ofrenda y así se juntaran los fondos para que, ¿verdad? Poco a poco, sin saber cuándo, el Señor ya nos tenía un lugar preparado. Y fue de gran bendición y de gran testimonio. Y ahora sí que para que todos mirásemos, ¿verdad? Lo que cuando a veces hacemos lo que Dios nos manda hacer, sin saber el resultado que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y fue de gran bendición. Bueno, entonces vamos ahorita nosotros, ¿verdad? Como decía este Pastor Carlos, lo que venía hablando, de que él venía hablando con Pastor Efraín. Cuando ahorita yo veo algo bien bonito, la unidad entre pastores, como estamos atravesando por este momento que todos, ¿verdad? No quisiéramos atravesar, pero es mundialmente, y todos los pastores llaman a mi esposo, se llaman los unos a los otros, y están orando por las circunstancias, y también los hermanos aquí, ¿verdad? Y también todos los que, como le digo, los hermanos de la iglesia, estamos orando por las circunstancias y podemos mirar el amor y podemos ver que realmente estamos en un mismo sentir y que lo que procuramos es el bien de la iglesia. Nunca ningún pastor, ningún siervo de Dios va a procurar el mal del pueblo de Dios. Aunque algunas veces el enemigo pues tira sus pensamientos, ¿verdad? Pero en realidad la voluntad de Dios, ¿verdad? Es que pues cada siervo de Dios y también el deseo de cada siervo de Dios es pues que la iglesia siempre esté en bendición. Bueno, contra quienes nosotros estamos peleando, contra quienes nosotros estamos luchando, estamos batallando. Dice que tenemos 3 enemigos y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Solamente queremos mencionar también, ¿verdad? Para que los que son nuevecitos, nosotros los cristianos, cuando recibimos al Señor, tenemos 3 enemigos que nos hacen ahora sí que la guerra para que no hagamos la voluntad de Dios. Uno, pues primero el diablo, ¿verdad? Usando la carne y el mundo. En 1 de Juan 2:16, si lo puede poner, ahí dice que habla de lo que es el mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que, ¿verdad? La juventud que está creciendo, los nuevos en Cristo que están viendo, bueno, todo eso, los deseos de la carne y de tus ojos, tú ves las cosas. Recuerde que el enemigo tienta por lo que nos gusta, ahorita vamos a ir más adelante. La vanagloria de la vida, usted sabe cómo está la farándula y eso es una vanagloria porque no es verdadera, no provienen del Padre sino del mundo. Y también los deseos, el ocuparse de la carne, dice en Romanos 8:6, que es ¿qué? Muerte. Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Que la carne y el diablo detrás de todo, por supuesto, y las cosas del mundo son los que tenemos luchas para no obedecer a Dios, porque esas pequeñas cosas nos vienen y nos atraen y nos seducen y queremos hacerlas, queremos complacer lo que nuestra carne quiere y terminamos nosotros desviándonos de la verdad, desviándonos del camino de Dios. Recuerde que las obras de la carne son obras, recuerden, no son deseos, son obras. Para que una persona, digamos nosotros, esta persona anda en la carne, tiene que ver que está obrando en esos deseos. Y los vamos a ver para los nuevos, aunque todos no lo sabemos, y eso está en Gálatas 5:16 al 21. Esto es para que los jóvenes y los nuevos pues aprendan a discernir y a entender, ¿verdad?, qué hay detrás de cada persona. Cuando estas obras se manifiestan, pues pueden ver lo que hay en el corazón de esas personas. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Vean, se manifiestan, usted las va a ver: el adulterio, la fornicación,
la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las diserciones, las herejías, los envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es para que usted vea cuando esas obras se manifiestan en una persona, usted sepa que esa persona no está caminando en el Espíritu, que no está haciendo lo correcto, la voluntad de Dios. En cambio, lo contrario a esto, cuando una persona es un siervo de Dios, es una persona que ama a Dios, los frutos del Espíritu se manifiestan en él. Y estos están en Gálatas 5:22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Solo queríamos leerlos por encimita. Por eso los jóvenes, ¿verdad?, que están comenzando a vivir, nosotros los que ya tenemos más años, podemos discernir bien, ¿verdad? Podemos ver a simple vista, o simplemente yo le digo a mis hijas, ábreme su página, ábreme esto, y nosotros al simple hecho de ver lo que ellos comentan y las que las personas ponen, uno ya puede saber lo que hay en los corazones, porque así como decía ahorita Héctor, que de la abundancia del corazón habla la boca, cuando decía que cuando amamos a Dios lo adoramos y salen palabras bonitas. De igual manera, cuando una persona comienza pues a hablar palabras o a poner cosas que no son muy agradables, a ver si es el micrófono. Cuando una persona comienza, pues, que vemos, hay un ruido. Oh, ok. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, lo que hay ahí en esos corazones. Entonces, eso tienen que ver nuestros jóvenes tienen que estar alertas y tienen que estar atentos. Ahorita, inclusive en las clases de la escuela, les estaba comentando de que en la clase de mi hija, a 3 niños se introdujo una persona para esos 3 niños estarlos invitando a salir al mall. Entonces, los jóvenes tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad?, quiénes los están invitando y quiénes entran a sus celulares. Y ustedes no pueden estar haciéndole caso ni siguiéndole la corriente a cualquier persona que ustedes no conozcan. Tienen que ser bien astutos. Ahorita hay tantas cosas que están saliendo nuevas que antes no existían para nosotros. Y son cosas pues que el enemigo usa y que también a la carne le gustan. Yo no sé si ustedes han oído lo que está ahora también de moda, que a mí me deja sorprendente, eso no se oía antes. No sé si ustedes han oído que Sugar Daddy, que Sugar Mommy, y que son personas adultas, que esas personas en realidad les gustan los niños. Entonces, que los jóvenes son personas que les dan las cosas, digamos así, que sé yo, les ofrecen viajes, les ofrecen digamos las cosas que les gusta a la juventud a cambio de que anden con esas personas. Entonces se les llama así Sugar Mom, Sugar Daddy y cosas así. Inclusive tienen que tener cuidado los jóvenes porque hay aplicaciones y esas personas, sabemos que un joven no tiene la experiencia de un adulto. Entonces esos adultos normalmente están abusando de la juventud, así que tienen que ser bien astutos con todo lo que el enemigo está poniendo, porque la verdad que los medios que tenemos ahora de comunicación pueden ser de bendición, porque recuerde, antes nosotros usábamos los mapas y todo, ahora tenemos cosas que el GPS que nos llevan rápido a los lugares que queremos ir. Hay cosas que son de bendición, ¿verdad? Y también se proyecta la palabra del Señor alrededor del mundo, pero hay cosas que están ahí que no son de bendición. Entonces tienen que tener mucho cuidado la juventud, ¿verdad? Porque el enemigo está ahí para desviarlos de la verdad. Vamos a Efesios 10, del 1 al 18. Y aquí nos vamos a concentrar. Abrimos la Biblia. Efesios 10, del 1 al 18. Perdón, Efesios 6,
6:10. Leemos. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dejamos ahí. Ahora vamos a ver, estábamos viendo, ¿verdad?, nuestra lucha contra carne y sangre, y nosotros pues tenemos armas espirituales, pero esta es la armadura del cristiano, la armadura de Dios. Las armas espirituales son aquellas, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios, que no paguemos mal por mal, que al que nos maldiga, bendecirlo, ¿verdad? Aquel dice que la blanda respuesta quita la ira, podemos hablarles bien. Esas son armas espirituales que Dios nos da, estrategias que Dios nos da en un momento que nosotros queremos actuar de otra manera. Pero ahora vamos a lo que es la armadura, ¿verdad?, del cristiano. Muchas veces nosotros no podemos actuar con esas armas, no podemos responder con armas espirituales porque nosotros estamos fallando en alguna de estas, de Efesios 6:10. Como decía el otro día nuestro hermano Héctor, esto es es cierto, un estilo de vida. Esto no es de que hoy me las pongo y mañana en la noche me las quito y mañana me la vuelvo a poner. No, esto es todo el tiempo tenemos que tener esta armadura, los hijos de Dios. Entonces, lo primero que nos dice aquí en Efesios 6:10, dice que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Primeramente hay que tomar la fuerza, agarrar fuerza de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, cuando nosotros estamos caminando en justicia, Dios está contento. Y el gozo de Dios, eso nos fortalece. Es como cuando tu hijo está haciendo bien en la escuela, ¿verdad? Tú estás contento con tu hijo. Tú hasta le das un premio a tu hijo porque tu hijo se está portando bien. Entonces, los padres estamos gozosos, estamos contentos porque nuestros hijos están haciendo bien. Entonces, así es Dios. Cuando nosotros nos estamos portando bien, estamos haciendo lo correcto, entonces Dios se goza con nosotros, con sus hijos. Y entonces, el saber que Dios está contento, eso produce en nosotros también fuerza, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y también nos manda ahí, dice que nos vistamos de toda la armadura, no nada más de alguna, de toda. Hay que ponerlo toda, dice, y que tomemos toda la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios y tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Con ese propósito, Dios nos dice que nos vistamos con esta armadura para que resistamos, para que el momento que pase todo esto, estar firmes. ¿Sabe? Nosotros ahorita, cuando pase todo esto, de estas restricciones y todo, aunque yo sé que ya estamos saliendo de todo esto y a veces yo siento que yo, por lo menos en mí, yo siempre le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Los huracanes los podemos sentir y hemos visto muchos, pero esto es algo que no vemos. Entonces, a veces como que lo creíamos y a veces como que no, y a veces como estaba en esto, ¿verdad? Pero sabemos que dice la Biblia que nuestra fe va a vencer el mundo, va a vencer todas esas cosas. Cuando nosotros le creemos más al Señor, pues esas cosas no nos vienen a estorbar, no nos vienen a impedir de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, dice, entonces vamos a hablar de lo que es la verdad. Dice, estad pues firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ver la verdad. Vamos a ir paso por paso. ¿Sabe usted en Primera de Reyes 2:4? Dice que, vamos a leer ahí, Primera de Reyes 2:4. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Esto es Dios hablando con David, diciéndole que si sus hijos andan en verdad, de todo su corazón. Realmente Dios tiene promesas para nuestros hijos, pero si nuestros hijos andan, caminan en su verdad, caminan en su palabra, van a recibir esas bendiciones. Si nuestros hijos deciden por su propia voluntad no caminar en su verdad, no caminar en su palabra, no van a poder gozar de las bendiciones que Dios ya les ha dado de antemano, ¿verdad? Y que ya los padres aún, ¿verdad? Por su entrega al Señor han conquistado para ellos. Esto viene siendo como cuando a un hijo de nosotros o a una persona, a un familiar o a un amigo tiene una beca para estudiar, todo está pagado, pero aquella persona no hizo lo que tenía que hacer, entonces no recibe el beneficio y aquello se pierde y, ¿verdad? Y no se aprovecha. Así es, las bendiciones de Dios son para nuestros hijos cuando caminan en verdad, que no caminen en mentira, ¿verdad? Sino en verdad. Juan 8:44. No debemos de mentir, no mienta joven, no mienta hermano, porque como dice Pastor Carlos, después va a ser bien difícil que alguien le tenga confianza. Cuando una persona dice una mentira y uno después ve y dice, wow, no, ¿para qué le pregunto? Mejor ya me dijo una mentira, ¿para qué le pregunto otra cosa si sé que no le gusta hablar verdad? Entonces en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que si no queremos ser hijos del diablo, queremos ser hijos de Dios, hablemos la verdad. El que dice mentiras, su padre es el diablo, porque escrito está ahí, no porque lo diga yo. Así que caminemos en verdad y hablemos siempre verdad, no importa que nos beneficie decir una mentira. Hace como 2 meses atrás, yo fui a la tienda a comprar unos zapatos, unos tenis, y luego me dice, ahí donde yo los compré, dice, tienes un 10% de descuento porque tú trabajas para la empresa fulana. Y yo dije, ay, un 10% de descuento, dije, de 260 son $26, pero no voy a mentir. Dije yo, mi hija está aquí y no le voy a hacer de ejemplo y Dios me está viendo. Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo ya no trabajo para esa empresa. Y me dice, ¿no trabajas? No, para esa, ya no, le dije. Entonces dice, de todas maneras te voy a dar el descuento. Bueno, entonces ya yo dije, con verdad, no hay problema. Pero era mi responsabilidad decir, yo no trabajo para esa empresa. Entonces yo dije, si Dios quiere que me den el descuento, me lo van a dar, aunque diga la verdad, yo no tengo que mentir. Entonces sí, me dieron el descuento y entonces ya no tuve que mentir, porque mire, el diablo, a veces pensamos que Dios nos bendice y es el diablo. Cuando nosotros queríamos un préstamo del banco para una casa, y no era el tiempo todavía, era antes del 2008, cuando todo estaba carísimo. Y nosotros buscábamos y no pasábamos y entonces nos dice uno, realtor, no, pues vayan y digan ustedes mentiras, que ustedes reciben dinero de aquí, que reciben dinero de acá. Y dijimos con mi esposo, no, porque ¿para qué vamos a querer una casa que Dios no nos dé? Porque si con mentiras hacemos las cosas, entonces ahí Dios no va a estar. Pero hay que hacer las cosas siempre con verdad. De todas maneras, Dios tiene su tiempo para bendecirnos y Dios tiene su tiempo para darnos lo que necesitamos. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. No podemos engañarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. Siempre hablemos con la verdad y seamos sinceros. Eso a veces hasta
es bien bonito saber que una persona no te esconde nada, que una persona te va a decir la verdad. Mire, eso, cuando pasa eso, esa persona te da más confianza, no importa lo que sea, pero sabes que ella te dijo la verdad, ya no te escondió nada. Entonces los unos a los otros somos hermanos en Cristo y hablemos verdad. Mi papá siempre me decía que el sol no se podía tapar con un dedo, que las mentiras tarde o temprano salían a la luz, y eso es verdad. Entonces, así son. Bueno, dice, la verdad es un fruto del Espíritu, Efesios 5:9. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que los hijos de Dios siempre van a caminar en verdad. Si tú ves, ¿verdad? Que tu amiguito, tu amiguita te empieza a mentir, pues se parece que no tiene este fruto, ¿verdad? Y que va a tener que pues pedirle a Dios que lo ayude para decir mentiras, porque hay personas que ya le salen las mentiras porque lo han practicado de toda la vida. Y el que dice una mentira y la repite muchas veces termina creyéndose su propia mentira, y ese es un problema. Hay personas que están bien mal y siguen diciendo mentiras, y una mentira te va a llevar a otra mentira, te va a llevar a pecar más y más y más, y después ya tú mismo te vas a creer tus mentiras y al mismo tiempo vas a engañar a otros. El enemigo te va a usar porque recuerda que es el padre de la mentira. Segunda de Reyes 20:3, que cuando llegue el momento malo como le llegó a este rey, nosotros podamos hablar así. Le dijo Ezequías a Dios, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando Dios le dijo a Ezequías, ahora sí que arregla tu casa porque vas a morir, este rey le dijo esto a Dios, haz memoria de que he andado delante de ti en verdad, acuérdate, Señor. Entonces, qué bonito es nosotros ser íntegros, que en el momento difícil podamos ir y clamar al Señor y decirle, Señor, acuérdate que tal vez no soy perfecto, pero he tratado de hacer todo lo mejor que está a mi alcance y me he esforzado por agradarte a ti. Que podamos ir ante la presencia del Señor, que nuestras oraciones sean oídas. Que si las cosas no pasan como nosotros queremos, sepamos que fue la voluntad de Dios, pero que oramos con fe, creyendo que Dios podía hacerlo, que nuestra fe no falló, ¿verdad? Que Dios puede obrar el milagro todavía. Mas, sin embargo, las cosas a veces no salen como uno lo desea, pero ahí vemos que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Bueno, vamos aquí al Salmo 15, 1 y 2. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Usted quiere caminar, usted quiere habitar en el tabernáculo, usted quiere habitar bajo el abrigo del Altísimo. Caminemos en justicia, caminemos en verdad, caminemos en integridad. Porque dice que ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Verdad? Y solamente son las personas que hacen verdad, que hablan verdad en su corazón, aquellos que no mienten, que no hacen mal a su prójimo, sigue diciendo el Salmo más después, pero solamente vamos a leer esos dos. En el Salmo 51:6, en lo secreto, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios y vamos a orar, yo no sé cuántos de ustedes les gusta orar y hablar con Dios. Es algo bien glorioso porque no pasará un día, hermano, que usted duerma o usted se vaya a dormir con un corazón malo. Si usted pecó durante el día, si usted hizo algo que no fue de agrado ante Dios, si usted ora en la noche o si usted ora por la mañana, cuando usted doble sus rodillas, usted se va a acordar. Ahí el Espíritu Santo le va a decir, hiciste mal, dijiste mal, miraste mal, hablaste mal. Y ahí nosotros pues reconocemos delante de Dios, porque ¿quién va a engañar a Dios? Nadie podemos engañarlo. Dice ahí, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo, en el momento de tu intimidad con Dios, sé sincero con Dios. Dile, Señor, mira mi corazón, mira lo que siento a esta persona. Y Dios te va a dar una estrategia, Dios te va a dirigir a qué hacer. Muchas de las veces yo le voy a decir, hermano, por mi experiencia propia, el Señor me dice, ora por esta persona, bendícelo, bendícela, bendícelo. O hasta el Señor dice, ámalo más, ámala más.
Porque sabe que esas son nuestras armas espirituales. El amor de Dios, el no odiarnos los unos a los otros, el no pagar mal por mal. Bueno, eso verdaderamente te hace ser un hijo de Dios. Cuando tu corazón está en paz con los demás, eso es lo más glorioso que hay. Tú puedes tener un accidente, tú puedes pasarte algo en tu vida, pero tú estás en paz. Pueden venir y traerte malas noticias, pero tu corazón está confiado en el Señor. Así que seamos sinceros con Dios en lo íntimo, en lo secreto, y decirle, Señor, cámbiame, porque siempre el problema lo tiene uno. El que siente el enojo, el que siente la ira, el que siente el problema, es el que lo tiene, ¿verdad? No vamos a decir, ay, pero es que siento esto, es que no, es que tú no tienes que sentir eso. Así que escudriñémonos siempre. En Proverbios 12:22 dice que el mentiroso es abominación a Jehová, es algo detestable, algo aborrecible. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Así que Dios está contento con aquellos que dicen verdad, que aman la verdad. Y vamos a pasar a la otra porque lo que es la justicia de Dios. La justicia dice en Efesios 6:14, volvemos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, la justicia es un principio moral, obra, juzga, respeta la verdad, da a cada uno lo que les corresponde. De ahí la palabra juez. Supuestamente los jueces deben de ser personas que obran y juzgan y que respetan la verdad y le dan a uno lo que corresponde. Esos son los buenos jueces, ¿verdad? Porque están obrando en justicia. En Hechos 10:35 dice que Dios se agrada del que teme y hace justicia. Dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios se agrada de esas personas, ¿verdad? Cuando caminamos en justicia, cuando no hacemos diferencia, cuando el temor de Dios está en nosotros. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13, el temor de Dios es aborrecer el mal, apartarse del mal, no tenerle miedo a Dios. Cuando una persona teme a Dios, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando una persona teme a Dios, aborrece el mal, no hace el mal, no es soberbio, no es arrogante, no anda por mal camino y no habla perversidades con su boca. Esa es una persona que teme a Jehová. Cualquier persona puede decir, yo temo a Jehová, pero si anda en estas cosas, no está siendo hacedor de lo que dice la palabra del Señor. Romanos 4:3 dice que la justicia de Dios se revela por fe y es para fe. Es por fe, hermano. La justicia dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que el creerle a Dios, el creer su palabra, nos considera justos. Cuando nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice, obramos en esa palabra creyendo, entonces nos es contado por justicia. Y Romanos 4:3 dice, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Recuerde cuando Dios le mandó a Abraham a que sacrificara a su hijo, no lo hizo Abraham, pero creyó que Dios podía levantar a su hijo de los muertos. Aunque él sacrificara a su hijo, Abraham creyó que aunque su hijo muriera, Dios podía levantarlo. Y le fue contado por justicia, aunque no obró, porque cuando lo iba a hacer, dice que escuchó la voz que le dijo, detente, no lo hagas. Así que Dios nos prueba algunas veces nuestra fe, ¿verdad? Entonces vamos a Romanos 6:13. No presentemos nuestros miembros, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestras manos, que nuestra boca, que nuestros oídos, que nuestros ojos, que todos nuestros miembros sean instrumentos de justicia, no de injusticia. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, mirar por nosotros mismos. Porque por eso que
¿Quién le dice? Pablo le dice a Timoteo, cuídate de la doctrina de ti mismo. Uno tiene que mirarse bien cómo uno está caminando, porque si nosotros nos estamos enfocando cómo están los demás, cómo viven los demás, te vas a olvidar de ti. Por estar cuidando otra, como decía en Cantares, por estar cuidando otras viñas, te vas a olvidar de la tuya. Cuando tú te olvidas de ti mismo, de cómo estás caminando, cómo estás andando, te estás olvidando de tu viña, de lo que Dios te ha entregado, de cuídate tú mismo, porque si no nos cuidamos nosotros, ¿verdad? Es bien fácil caer en eso, en estar mirando lo que los demás hacen y no fijándose en nuestros propios errores, y no vamos a corregir nada si no nos ponemos a cuentas con el Señor. Dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. Tiene que ser de todo corazón, creer de todo corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahorita vamos a ver lo que es el yelmo de la salvación. Pero tenemos que creer. Cuando creamos a Dios, creámoslo de todo corazón, hermano, porque Dios no se equivoca. Su palabra ya no la dejó para que nosotros vivamos conforme dice su palabra, y su palabra no miente. Dios siempre va a respaldar su palabra. Bueno, otra de las armaduras es la paz. Dice el calzado del Evangelio de la paz en Efesios 6:15. La paz es algo que ya es nuestro. Vamos ahí a Efesios 6:15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz ya Jesús nos las dio. Juan 14:27. Ese es algo que ya es nuestro. Pero ¿por qué a veces no tenemos paz? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Dios nos ha dado ya es nuestra. Pero que dice que no nos la da como el mundo la da. La paz del mundo es una paz pasajera, paz mientras tienes dinero, paz mientras tienes salud, paz mientras tu esposo está en casa, paz mientras que tienes toda la despensa llena de comida. Pero cuando nada de esas cosas están, entonces ya no tienes paz, porque es una paz pasajera. Pero la paz que da Jesucristo es que aunque tengas o no tengas, aunque como decía Habacuc, haya vacas en los corrales, aunque no haya, tú tienes paz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se encarga de quitarnos esa paz? La turbación. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos dijo, no dejen que la turbación, no dejen que el miedo les quite la paz. Ahora, ¿qué es la turbación? La turbación es algo que interrumpe. Es algo que de repente tú estás haciendo algo o estás pensando algo o quieres hacer algo y vas por un camino, pero de repente viene algo que te turba o alguien que te turba. Estás bien concentrado en lo que estás haciendo los estudiantes, pero a veces el ruido que hacen los papás, ¿verdad? Un ejemplo, los interrumpe y dice, ay, no haga ruido porque estoy haciendo un examen o algo así. La turbación es una interrupción. Y entonces no debemos de dejar que eso nos quite la paz para que no prosigamos. Es el propósito. ¿Quién venía a turbar al pueblo de Dios? Era Goliat. En 1 Samuel 17:10-11, Goliat venía y con sus palabras turbaba a todo Israel, hermano. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, darme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces ellos, por eso que no querían enfrentar al gigante, porque se turbaron. Ahora sí que fueron desorientados, interrumpidos a querer pelear y les llegó miedo. Pero Jesús dice que no nos turbemos ni tengamos miedo. Hubo reyes que se turbaron también en la Biblia. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño de que, ¿verdad? Dios le reveló su condición a causa de su orgullo y arrogancia, se turbó Nabucodonosor, también se turbó Belsasar cuando fue hallado falto, que Dios, él por estar usando los vasos de la casa de Dios, los vasos que habían sido santificados para el servicio de Dios, este rey los estaba usando, bebiendo con todos, ¿verdad? Ahí en el reino, y una mano en la pared empezó a escribir. Y el rey se turbó porque fue hallado falto delante de Dios. Daniel 5 del 1 al 6. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino.
Y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos y el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Usted ve cómo este rey, a pesar de que era la máxima autoridad, cuando vio que la mano escribía que fue hallado falta, aunque él no entendía, dice que se turbó, se empalideció y se debilitaron sus lomos y sus rodillas chocaban la una con la otra. Pero eso es la turbación, ¿verdad? Pero el miedo, ¿qué es el miedo? Todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas, pero fíjese que el miedo es una angustia del ánimo. Yo busqué en el diccionario y yo creo que todos hemos visto. El miedo es una angustia del ánimo por un riesgo o un daño real o imaginario. Muchas de las veces el miedo solamente es imaginario. Sucede que yo no sé si usted ha visto, pero cuando estaban los tiroteos allá por Texas, por todos los estados, ¿verdad? Pasaron a una persona en la televisión en Texas, de que la persona no quería salir a la calle porque uno de los tiroteos ella estaba en la tienda. Entonces esta persona tenía tanto miedo que la tenían que acompañar en el autobús a la tienda, hacer todas sus cosas, porque ella, su miedo imaginario, pensaba que nuevamente iba a tener un ataque y que nuevamente iba a estar en la escena, pero el miedo casi siempre es imaginario, o el temor de que las cosas no sucedan a como tú lo esperas. Pero yo creo que nosotros, si estamos confiados en Dios, tenemos que esperar lo mejor. Cuando nosotros tardamos tanto tiempo para que nuestra hija le hicieran la cirugía, ¿verdad? Porque nos daba vuelta la cabeza y que dicen los doctores que si unos, ¿verdad?, negativos. El primer médico nos dio unas muy malas expectativas. El primer cirujano de aquí nos dice, no, la niña puede morir, dice. La niña se puede tocar un nervio y puede quedar sin caminar. Entonces dijimos, sin caminar y puede morir, y así pues, aunque está un poco media bien torcida, pues entonces, pero por lo menos está viva. Entonces esas palabras de ese doctor para nada nos alentaron. Cuando llegamos con el especialista en Tampa, me dijo, ¿sabes qué? Por ley te voy a decir las cosas, pero nunca han pasado, me dijo. Por ley te tengo que decir que si la cirugía falla, esto y esto puede pasar, pero eso, dice, en 600 cirugías que nosotros hacemos anualmente a nadie le ha pasado, pero te lo tengo que decir porque esa es la ley. Entonces, ¿sabes qué? Nos inspiró tanta confianza que no dudamos. Entonces, a veces uno no hace las cosas porque tiene miedo y uno tiene que aprender a confiar en Dios. Entonces, no tanto confiamos en la palabra del médico, porque al final de todo, todos estábamos orando y estábamos pidiendo a Dios. Cuando fuimos para allá, todos teníamos paz. Todos teníamos paz porque sabíamos que estábamos confiando en Dios y que Dios iba a obrar. Aún los pastores y todos los hermanos nos llamaban, ¿verdad? Y todos nos daban palabras de ánimo, que confiáramos en el Señor, todo iba a salir bien y nuestra confianza estaba en el Señor. Entonces, uno tiene que, para vencer esos miedos, tenemos que confiar en Dios. Porque dice que, y es cierto, de los cobardes no se ha escrito nada. A veces uno tiene que aceptar el reto para que uno pueda celebrar una victoria. De otras maneras, siempre, como decía quien dijo la enseñanza, siempre va a haber una excusa. Y Marvin, sí, o Héctor, no me recuerdo quién, la excusa. Cuando ponemos una excusa para esto, jamás y nunca vamos a celebrar una victoria. Eso sí, se lo aseguro. Así que tenemos que asumir el reto a veces y confiando en Dios. Ok, la aflicción. Dice que no. La aflicción, ¿verdad? La aflicción nos quita la paz.
Cuando una persona, las aflicciones van a venir. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Las aflicciones son cuando algún ser querido se nos va, se aflige a uno, le duele a uno. La aflicción, las madres, nosotros muchas veces nos afligimos cuando los hijos no nos obedecen, cuando los hijos no quieren entender los consejos. Pero ¿por qué nos da aflicción? No porque no quieran obedecer, nos aflige porque sabemos que si no obedecen les va a ir mal, y nosotros no queremos ver a nuestros hijos en una situación mala, nosotros queremos ver a nuestros hijos en bendición. Entonces uno como que se aflige, o también como pastores, bueno, pues uno se aflige, pero uno, pues, ¿qué dice uno? Se los entrega al Señor, ¿verdad? Y que Dios ponga paz en uno, porque no podemos estar afligidos ni sufridos todo el tiempo, porque Dios no quiere así. Dios no nos quiere ver en tristeza, Dios no nos quiere ver en sufrimiento. La aflicción dice que es un sufrimiento físico, es una tristeza o es una angustia moral por la que pasa el ser humano. Así que, aunque estemos afligidos, hay que confiar en el Señor y hay que dejarle esas aflicciones al Señor para que el enemigo no venga y nos robe la paz que ya Jesucristo nos dio. Amén. Así que ni la turbación, ni la aflicción, ni el miedo tienen que quitarnos nuestra paz. Vamos al otro, el escudo de la fe. Con el escudo de la fe dice que con eso es con el que nosotros podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos sabemos que es un dardo, es algo que se tira de lejos, que es algo pequeño y puntiagudo, ¿verdad? Y los dardos de fuego normalmente que nos llegan a los cristianos son la duda, la incredulidad. Pero dice que la fe, el escudo de la fe, es el que apaga todos esos dardos. Así que la fe en Hebreos dice que para los nuevos, lo puedes poner ahí, en Hebreos 11:1, dice que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando la fe es algo, la seguridad de lo que esperamos. Es una convicción que estamos completamente seguros de que de que vamos a obtener lo que no vemos. Lo que no vemos y estamos seguros que lo vamos a recibir, eso es fe. Lo que se ve ya no es fe. Nosotros creemos y tenemos una fe plena, confianza que Cristo volverá por nosotros, ¿verdad? Aunque no lo hemos visto, pero lo creemos. Tenemos esa fe, esa confianza que nos vamos a ir en el arrebatamiento, o si Cristo tardara, pues nos vamos, ¿verdad?, de este mundo, pero nos vamos a encontrar con Él. Esa es fe, lo que no vemos. Entonces, muchos héroes de la fe, si usted lo lee después en su casa en Hebreos 11, muchos de ellos pues conquistaron reinos, dice, tomaron ciudades, ¿verdad?, por la fe. Nosotros los hijos de Dios tenemos eso en común, de que todos nosotros creemos lo que dice su palabra. Nosotros creemos que Dios creó el mundo. Nosotros creemos que cuando oramos a Dios y pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos la da. Nosotros creemos lo que dice el Salmo 22, que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso es que le alabamos, sabiendo que aquí está Dios y está disfrutando su alabanza que le está dando el pueblo. Sabemos que Dios está en medio de la alabanza. ¿Sabe por qué? Creemos porque cuando dice la Biblia que venía el espíritu malo y atormentaba a Saúl, cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se iba, la presencia de Dios venía, y donde está la presencia del Señor, dice un canto por ahí hay libertad, y es cierto. Entonces creemos, ¿verdad?, que Dios habita en la alabanza. Con la fe creemos que nosotros, el que cree a Dios, sabemos que le estamos agradando, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros tenemos todo eso en común. Creemos, ¿verdad?, que en nuestra salvación. Creemos, ¿verdad?, que tenemos que cuidarla con temor y temblor. Y esa es la fe, ¿verdad? Así que siempre tengamos que estar bien calzados con la fe, ¿verdad? El calzado de la fe. Vamos a la armadura número 5, el yelmo de la salvación. Y el yelmo sabemos que es una armadura romana, ¿verdad? Aquí en Efesios 6:10 caracterizaron la armadura del cristiano, más o menos la compararon con la armadura de los romanos que no se usaba en aquel tiempo. Entonces el yelmo era algo que cubría la cabeza. Y entonces dice que, vamos a donde estamos leyendo en Efesios 6, a donde dice que el yelmo de la salvación,
no lo tengo que escrito en Efesios 6:17, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos con el yelmo de la salvación, dice que lo tenemos que tomar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos también esa salvación. El yelmo, esa salvación, en Hebreos 2:1, 2 y 3, dice que tenemos que cuidarla. Muchas personas, como hemos aprendido, creen que no se pierde, pero yo sí creo que se pierde la salvación. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que la oyeron? La salvación dice que no seamos transgresores ni desobedientes. Un transgresor es una persona que quebranta, que viola los decretos, la palabra de Dios. Y si somos desobedientes a la palabra de Dios, pues podemos deslizarnos. Así que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y número 6 dice la espada del Espíritu. La espada del Espíritu dice que es nuestra arma de contraataque y esa es la palabra de Dios. Por eso yo sí creo que si nosotros leemos la palabra de Dios, vamos a tener palabra, y el que no sabe leer puede ponerla en audio en su teléfono, y aun cuando esté durmiendo, el Espíritu Santo le va a vivificar su espíritu a través de la palabra. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros nos íbamos a hacer ciudadanos con mi esposo, son 120 preguntas que uno se tiene que aprender de memoria para ir a hacer el examen de la ciudadanía. Y nosotros poníamos el CD y esas 120 preguntas se nos grabaron de memoria. Entonces digo yo, si las personas no saben leer o no saben, ¿verdad?, la palabra, no saben leer los libros, pongan el audio. Había una hermana muchos años atrás que ella, para memorizarse la palabra, ella tenía el audio aquí en audífonos y al mismo tiempo leía su Biblia. Y esa era una estrategia que ella usaba para que se le quedara más la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es nuestra única arma de contraataque contra todo lo que el enemigo tira hacia nosotros, contra todo lo que el enemigo viene a atacarnos. Por eso es que cuando vino el diablo a tentar a Jesús, ¿qué decía Jesús? Escrito está. El diablo le decía, si eres hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le decía, escrito está. No solo de pan vivir el hombre. El diablo le decía, si eres hijo de Dios, tírate allá abajo que te va a mandar sus ángeles. Y Jesús contestaba, escrito está, no tentarás al Señor. Y el diablo le tiró una tercera vez, le mostró los reinos de la tierra, le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y el diablo le dijo, escrito está, a Dios solamente adorarás. Entonces, Jesús dijo, escrito está, no el diablo, lo reprende, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, entonces sí, Jesús decía, escrito está, eso le contestaba así al diablo, ¿verdad? Que lo reprendemos en el nombre de Jesús, que no me turbe, lo echamos fuera. Entonces, la palabra de Dios ya está escrita, hermanos. Aquí está, la verdad de Dios ya está escrita y esto no va a cambiar. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra esa no va a pasar. Así que dice que ni una jota, ni una tilde, ni un puntito es una tilde, eso va a pasar que no se cumpla. Así que aquí tenemos nuestro manual, aquí tenemos las instrucciones y en esto es lo que nosotros los cristianos nos basamos, ¿verdad? Para que, eso es nuestro propósito. Después de que nosotros recibimos a Cristo, recibimos la salvación, nosotros venimos a la iglesia con el propósito de aprender a vivir bien y caminar bien para que podamos recibir bendiciones. Así que las tentaciones, como Adán y a Eva, el diablo se las disfrazó una fruta, ¿verdad? Siempre están disfrazadas, ¿verdad? Las tentaciones, al igual que las bendiciones, como una vez nos predicaba Marvin. Las tentaciones también, una fruta y beneficios. Le dice en Génesis 3:5, el día que comas de esta fruta, le dice, tus ojos se van a abrir, vas a conocer el bien y el mal, seréis como Dios, le dice en Génesis 3:5 el diablo a la serpiente. Le estaba produciendo tentación de comer esa
esa fruta, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y se la presentó bonita porque dice que la fruta era codiciable ante los ojos. Y entonces esa era la tentación que el diablo usó, la fruta, ¿verdad? El disfraz para que ellos comieran, desobedecieran a Dios y cayeran en maldición. Así que en estos tiempos tienen que tener mucho cuidado, todos tenemos que tener cuidado. Las ofertas hoy están más que nunca para los hijos de Dios, para los siervos de Dios, aún para los pastores, aún para los ministros. Estamos en unos momentos tan difíciles, hermano, que de verdad que da pena, o sea, da tristeza y tenemos que orar por los pastores que están pasando por situaciones bien difíciles. Y mire, el enemigo solamente está pensando y viendo de que un siervo de Dios pase algo para publicarlo y hacerlo grande. Oremos por esas personas porque en realidad han sido de bendición para el ministerio, pero el enemigo pues ha sabido salirse con la suya de una manera u otra. Y da tristeza, hermano, porque realmente a veces no discernimos cómo el enemigo viene, ¿verdad? Y como le digo, no cedamos a sus ofertas, ¿verdad? Sino que nos mantengamos firmes. Vámonos a 1 de Juan 5:14. Vamos a ver lo que es la oración en el Espíritu. Esa es otra de las armaduras. Orando en el Espíritu, dice. Esa es una oración que no es una oración carnal, hermano. Una oración carnal, uno ora conforme a lo que ve, conforme a lo que uno oye. Y uno empieza, ay Señor, y en la carne, ¿verdad? Conforme el corazón de uno. Pero cuando tú oras conforme el Espíritu, conforme la voluntad de Dios, pedimos, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es cuando tú oras en el Espíritu, tú oras conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tus deseos, no conforme a lo que tú sientes. Oramos, ¿verdad? Así que se haga la voluntad de Dios. Muchas veces, como le digo, lo que queremos, no queremos cuando estamos pasando por un momento difícil con una persona, pero el Espíritu Santo nos dice, ora de esta manera y bendice. Y esas son oraciones que el Espíritu Santo nos dirige siempre, ¿verdad? Entonces, lo más importante, vamos a la otra parte, si nos vamos a Efesios 6, en la última parte donde dice que velemos y perseveremos en ellos. Podemos orar en el Espíritu en todos lados, ¿verdad? La oración, podemos orar en todo tiempo, en el trabajo, en todos lados, ¿verdad? Aunque fíjense que muchas de las veces tenemos que orar sabiamente, ¿verdad? Porque muchas de las veces nos encontramos rodeados de personas que no tienen el conocimiento ni el temor de Dios, y muchas veces el orar frente a ellos les causa agravio, pero podemos orar en silencio y ¿verdad? Bajito, y no tenemos que hacer tanto ruido ni tanto escándalo para no ser de tropiezo. Entonces dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no solo debe de ser un día, debe de ser siempre, debe de ser algo con perseverancia. Y yo creo que yo sí puedo hablarles de estas cosas porque en realidad, si hay algo que a mí me gusta hacer es orar, hermano. Yo le voy a decir una cosa, si usted no ama orar, si usted no ama estar en la presencia del Señor, si usted no ama leer su palabra, se está perdiendo mucho. Porque ahí cuando usted ora, cuando usted lee, cuando usted adora, ahí es donde usted recibe las bendiciones más grandes, ahí donde usted recibe la revelación, su palabra para usted, ahí el mensaje es para ti solito, ahí Dios trata con lo tuyo personal y ahí es donde tú recibes fortaleza, ahí te renuevas. Yo sí les exhorto a todos, hermanos, saque tiempo, haga tiempo, disciplínese, si le cuesta, solo váyase a dormir más temprano. Si usted no se duerme más temprano, usted no se va a levantar temprano, usted no se va a levantar, va a salir corriendo como siempre. Ahí está el secreto, en planificar, ¿verdad? Tu tiempo con Dios. Sacamos tiempo para todo, pero también tenemos que sacar un momento para estar en la presencia del Señor. Así que si nosotros queremos usar esas armas, recordemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿verdad?
Entonces dice que necesitamos dirección sabia. Vayamos a la presencia del Señor. Proverbios 11:14, que dice ahí, busquemos el consejo en Dios. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Vayamos a la presencia del Señor. Mira, hermano, cada problema tiene una estrategia, cada problema tiene una salida, y poderoso es Dios para dárnosla. Pero vaya, busque la dirección de Dios. Santiago 1:5 dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, vayamos delante de Dios. Dice que el cual dará a todos abundantemente. Vamos a Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y les será dada. Así que yo le invito a que cualquier circunstancia, cualquier problema que usted esté pasando, pídale a Dios sabiduría, dígale al Señor que le muestre qué hacer a las circunstancias, cómo hablar, cómo confrontar la situación. Yo estoy seguro que si viene el consejo de parte de Dios, usted va a ver la victoria. Muchas veces nos equivocamos y estamos buscando, ay, ¿qué dirá YouTube? Ay, ¿qué dirá vamos acá al hermano? Ay, el hermano tal vez pasó una situación y su corazón del hermano todavía no está restaurado, le va a dar una palabra que no va a ser conforme a la voluntad de Dios. Pero si usted le pide al Señor, Señor, dame sabiduría, el Espíritu Santo le va a dar las palabras y le va a dar la estrategia para que usted arregle la situación. Créale a Dios, obedezcamos a Dios, probemos a Dios y miremos qué bendición es ser guiados por el Espíritu de Dios. Realmente Dios les bendiga y ya se me terminó el tiempo, pero qué bendición es ser dirigidos por Dios y qué privilegio es estar en su casa. Dios bendiga a todos los que nos están viendo por internet. Espero que les haya sido de bendición y que escudriñen la palabra de Dios, y todos los días, hermano, vivamos ese momento con el Señor, saquemos esos tiempos de intimidad con Dios, y recuerde que las armas, nuestras armadura la tenemos que tener en nuestro diario vivir. Es un estilo de vida, y las bendiciones que Dios nos ha dado nadie nos los puede quitar, ¿verdad? Dice, hay un canto que cantaba, hace tiempo no lo cantan, dice que ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni tribulación, nada, no me recuerdo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Más o menos así dice. Así que sigamos hacia adelante. Dios les bendiga. Pastor Carlos aquí. Pasen a la plataforma, ya es tiempo de despedirnos. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la pastora Irma, ¿verdad?, que con este mensaje que nos ha traído. Esperemos que sea de bendición para todos los que nos están escuchando también, y para los que estamos aquí, ya que pues ha sido bien saturado, ¿verdad?, con todas las citas bíblicas, donde usted puede volver a escuchar, ¿verdad?, y usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Dios nos habló bastante el día de hoy. Nos habló bastante de muchas formas, de muchas cosas que necesitamos nosotros saber, y esto es un estilo de vida. La oración, comunión con Dios, lectura de la palabra, todo eso es un estilo de vida que tenemos que tener todos los hijos de Dios, no solamente los que enseñamos, no solamente los pastores ni los que maestros, sino que todos debemos escudriñar la palabra, porque ahí está la sabiduría. Vamos a adorar a Dios con este canto, nos ponemos de pie, nos despedimos en breve, y Dios bendiga a cada uno que nos están escuchando y viendo donde quiera que estén. Adoremos a Dios y así nos despedimos con este canto. Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador, estoy aquí. Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano.
manto sobre cada uno de nosotros, Señor. Que todos, Señor amado, estemos bajo tu abrigo, bajo tus alas siempre, Señor. No nos dejes salir, Señor, porque ahí estamos seguros, Señor. Y así, Padre Santo, nos despedimos, no de tu presencia, sino de este lugar, Padre, pidiéndote que tú vayas con nosotros en nuestros vehículos, a nuestros hogares, y que tú nos des descanso en esta noche, Padre. Mientras dormimos, Señor, que tu descanso esté en nosotros, Señor, que tú pongas paz y gozo en cada uno de nosotros y fortaleza para el día de mañana, Señor, que nos levantemos fortalecidos para un día más, Señor, el día de mañana, y el viernes estar aquí, Señor, una vez más para adorarte, alabarte, y porque tú nos vas a hablar, que estemos aquí el viernes, Señor. Llévanos con bien, y así, Señor, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos el viernes a las 7:30 en este lugar. Hacia adelante, Dios les bendiga.